Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy tenemos a un invitado de la casa con el cual siempre es un placer conversar, el doctor Enrique Ali González Ordosgoiti. Enrique González Ordosgoiti, ya lo hemos presentado varias veces, profesor académico, investigador en todos estos temas de filosofía, teología, sociología, es decir, un espectro muy amplio, y escogimos con él para conversar el tema del mal. El mal, que uno puede aproximarse a este tema desde muchas vertientes, pero sobre todo la que más se le presenta a uno cuando uno trata de conversar del mal es la vertiente religiosa. Cómo conciben las distintas religiones a través de la historia lo que es el mal. Quiero comenzar por lo básico, Enrique, además de darte la bienvenida. ¿Cómo podemos aproximarnos a analizar el tema del mal? ¿Es correcto utilizar solamente la vertiente religiosa o también podemos hacer un análisis completo desde el punto de vista sociológico o desde el punto de vista político, económico, o el mal siempre es una esencia que hay que analizarla en su raíz? ¿Cómo nos aproximamos a él? Bueno, yo quisiera comenzar agradeciéndote a ti y a Luis por la invitación que me han hecho a este prestigioso e interesante programa Séptimo Laberinto, que yo disfruto muchísimo porque las conversaciones suelen ser muy interesantes. Y de una Muchas vez gracias. quiero de entrada, aprovechando esas preguntas, señalar la enorme importancia y complejidad del tema propuesto para este día. ¿Qué es el mal? ¿Qué es la maldad? ¿Por qué existe el mal? Por ejemplo, son algunas preguntas que, como bien lo decías, uno se las puede formular. Permítanme presentar una tesis doctoral inédita del intelectual español Alberto Gil Ibáñez, presentada en el 2010 en la Universidad Complutense de Madrid, que se puede conseguir gratuitamente en Internet. Se llama Mal, Religión y Saber, una lucha relacional integral frente a una realidad ambivalente. Nada más con ver el índice ya tienes una primera respuesta, Eduardo, a tu pregunta, porque ahí se ve el mal desde la religión, desde las ciencias sociales, desde las ciencias naturales, desde la filosofía, de las diversas visiones incluso de la política, con un análisis muy interesante, pero bastante sugerente. Es una tesis densa, tensa, y que bueno, yo ahí voy a tomar inicial la primera cita que él hace, y ya con eso doy por introducido el tema de parte mía. La primera cita dice: según datos recogidos por Barry Whitney, solo entre 1960 y 1990, es decir, 30 años, se publicaron más de 4.200 escritos filosóficos y teológicos sobre el problema del mal. Así que imaginémonos ya, de entrada, que es un gran tema. Es un gran tema que sigue necesitado de respuestas totales, que a veces no las hay. Tal abundancia de trabajos filosóficos y teológicos sobre el mal ya nos dice la importancia de trabajar ese tema, pues el mundo que nos rodea está cada día más inmerso en el mal. Pensamos incluso que la columna vertebral de nuestra realidad actual mundial es el mal. Entonces, entremos ordenadamente en nuestro tema con 5 preguntas y una afirmación. Las preguntas: ¿qué es el mal? ¿Por qué existe mal en el mundo? ¿Por qué permite Dios que exista el mal en el mundo? ¿Es inevitable el mal? ¿Puede existir un mundo sin mal, como lo plantean, por ejemplo, la teología
de los pueblos guaraníes, que siempre andan en busca de un mundo sin mal. Y la afirmación que mía es que las principales fuerzas societales que le imprimen su dinámica al mundo actual son claramente fuerzas adoctrinadas y entrenadas para la maldad, las cuales se organizan a través de 4 ejes envolventes. Primero, el eje de Unidos contra la Vida, conformada por las 3 letras EAE. 2. El eje de la aniquilación civil de los ciudadanos, expresado en la dialéctica de lo políticamente correcto y la cultura de la cancelación. 3. El eje de las compañías multinacionales del delito, narcotráfico, tráfico de niños, tráfico de armas, etc. 4. Y el terrorismo. Comenzaremos con las 5 preguntas, pues las mismas nos remiten a cuál es el fundamento de realidad que tiene el mal. La primera pregunta: ¿qué es el mal? Pudiéramos utilizar una definición de trabajo. Es el deseo consciente y deliberado de hacerle daño a otro ser humano o grupo social o al ambiente natural en donde vivimos. Ese deseo surge luego de transitar una de estas 2 vías: la asunción de que todo es moralmente malo, o la asunción de que el mal es relativo, lo que evidentemente conduce a la convicción de tener una coartada para hacer el mal. Porque si no existen como valores absolutos el bien y el mal, que es el relativismo moral que a veces impera a partir del posmodernismo, sino que se suponen relativos, realmente lo que sucede es que el mal es lo único existente y por lo tanto lo único que existe es el mal. Sí. ¿Tú me permites Ajá. que te interrumpa No, interrúmpame cuando quiera, porque si no uno se entusiasma y sigue y después... efectivamente, como contigo hay que prepararse muy bien, porque es una persona sumamente preparada, de muy alto nivel. Y me surgieron un montón de preguntas que tienen que ver con el mal. Y la primera tiene que ver con 2 ejes que se contraponen, el bien y el mal, o la bondad y el mal. ¿Existe pureza en uno y pureza en otro? ¿O es una amalgama entre los dos? La existencia del bien depende también de la existencia del mal. Es decir, es como Un contraste, felicidad. ¿Ah? un contraste, una oposición. Exactamente, porque la felicidad no es solamente reírse, estar brincando, mirar las flores o sea, eh, tiene un componente también de dolor. No, y permíteme, Luis, agregar que también este tipo de temas se maneja desde la dualidad, ¿no? Mm, Se puede entender desde la dualidad. Existe lo bueno porque lo comparas también con lo malo, existe lo malo porque lo comparas con lo bueno. Hay una alegoría que se utiliza mucho en las religiones orientales, que es la de oscuridad y claridad, que el mal viene siendo como la falta de luz. Donde no hay luz, pues hay oscuridad, pero cuando esa llama de la luz se enciende, comienza a dispersar las penumbras, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta de Luis, yo me pregunto primero si ambas tienen el mismo nivel de fuerza, porque si se oponen una a la otra y uno contrasta uno frente a la otra, si ambas tienen el mismo poder, la misma fuerza, o siempre el bien uno pudiera decir que tiene más fuerza que el mal, o viceversa. Es un tema muy complicado de analizar. ¿Qué piensas al respecto, Enrique?
Bueno, yo creo que esa pregunta, que es una de las posibles respuestas que está más adelante, pero vamos a adelantarla para que sea un buen diálogo, como siempre. Pueden existir tres posibilidades de responder a cuál es la naturaleza del mal. ¿Por qué existe el mal? Entonces, si uno va a las religiones monoteístas, aquí voy a hacer especial énfasis, bueno, en el judaísmo y en el cristianismo católico romano y el cristianismo ortodoxo, griego, ruso, armenio. Dentro de estas religiones, la judía y las dos versiones del cristianismo, tenemos que el mal, de acuerdo a la definición, en el caso que dio San Agustín para el cristianismo, San Agustín dijo que el mal no tiene una naturaleza propia, porque el mal puede definirse como la ausencia de bien. Es, por ejemplo, cuando nosotros definimos la temperatura. El frío no existe como naturaleza propia, el frío es la ausencia de calor. Ahí tenemos que entonces, por supuesto que en la realidad, tanto el calor como el frío existen, pero el frío no tiene su propia naturaleza. El frío se define por la ausencia de calor. Así tenemos que en estas religiones monoteístas, el mal se define como la ausencia de bien. Pero hay una segunda gran opción que a veces está inmersa hasta en el sentido común tradicional de gran parte de la humanidad europea y asiática. Y es la que viene de las religiones dualistas que se desarrollaron en Persia unos 2 o 3 siglos antes, o incluso 4 siglos antes de la era cristiana, que es la siguiente. En estas religiones dualistas, como pueden ser el maniqueísmo, hay que recordar que San Agustín era maniqueo, y el zoroastrismo, se dice que hay dos principios de la realidad, el principio bueno y el principio malo. Como son dos principios de la realidad, cada uno tiene una naturaleza permanente y una naturaleza eterna. Por lo tanto, siempre van a existir el bien y el mal peleando entre sí. Esa es una segunda versión muy importante hoy en día que proviene de las religiones dualistas. Una tercera visión pudiera darse, es en una teoría que puede ser religiosa, puede ser asumible desde posiciones religiosas, filosóficas y científicas, que es lo siguiente. El mal no existe en lo absoluto. En el absoluto, digamos el absoluto o lo absoluto, ahí solamente sería la existencia del bien. Ahí no existe mal. Pero, ¿qué pasa? El mundo en el cual nosotros vivimos es un mundo relativo, porque es un mundo pequeño. Porque ¿cuánto es la Tierra comparado con las otras galaxias que existen en el universo? Algo muy pequeño, algo limitado. Entonces, como es algo limitado, los recursos que pueden ser asumidos como bienes por la sociedad son escasos y tiende a haber una competencia por esos recursos. Esas competencias no siempre se saldan, digamos, que todo el mundo dice vamos a ver todo para todo el mundo o cómo hacemos, no, porque son escasos. Y entonces las sociedades se conforman, se llegan a construir en base a esa escasez de recursos. Y es por eso que, por ejemplo, Emily Durkheim, uno de los grandes sociólogos del final del 19 y principio del 20, decía que para que la sociedad se conformase tenía que haber un poder de coacción, porque la gente, por sus intenciones, no iba a procurar el bien para todo el mundo, sino iba a tratar de que la mayoría de los recursos le tocara a esa persona o a ese grupo social. Es lo mismo parecido a cuando Hobbes decía que el hombre es el lobo del hombre. Es decir, que hay una propensión a luchar por los recursos
Y esa propensión a luchar por los recursos, desde el punto de vista aristotélico, crea una situación potencial para la aparición del mal. Entonces, desde esta tercera óptica, el mal es algo inherente, o sea, potencialmente inherente al mundo. Y cuando digo potencialmente, me refiero a Aristóteles, que todavía no es acto. No es que es un acto ya de una vez, no es que el mundo de por sí es malo, sino que tiene la potencia de ser malo. Entonces, esto sería una tercera posición que luego se pueden responder otras preguntas a partir de estas tres primeras definiciones. Enrique, y uno pudiera preguntarse o reflexionar que el origen del mal, por lo menos en el ser humano, tiene que ver con el egoísmo, con ese descubrimiento de sí mismo, porque justamente cuando el individuo comienza a descubrirse a sí mismo, comienza a incrementar su ego, pues en ese mismo nivel quiere apropiarse de todos los recursos posibles para subsistir, alimentar el ego, acrecentarlo, dominar, etcétera. O inclusive el mal va más allá, esa fuerza que inicia todos esos procesos que tú comentabas hace un rato de buscar los recursos, de convertirse en el lobo de la manada, tiene que ver justamente con el egoísmo. Podemos equiparar egoísmo a mal como fuerza originadora de todos los problemas del mundo. Bueno, en parte sí, siempre que logremos distinguir permanentemente ego de egoísmo. El ego es el yo. Todos necesitamos un yo para existir. Incluso todos existimos a partir de que hay un yo. Ahora, cuando ese yo se desarrolla en contra de los demás, es precisamente lo que se llama egoísmo. Es para establecer la diferencia entre burocracia y burocratismo. Toda institución necesita una burocracia. Ahora, el burocratismo es una enfermedad de la burocracia. Igual podemos decir que el egoísmo, en ese sentido, es una enfermedad del ego. Y precisamente ahí estaríamos hablando de la tercera opción, que es que el mal aparece por el egoísmo. ¿Es por qué? Porque el mundo tiene recursos limitados y entonces lo que estaba potenciado, lo que estaba potencial, que era el mal, se convierte en un acto a través del egoísmo. Ahora, eso es una parte de la pregunta, porque luego haces otra que nos remite a otras fuentes, y es que si el mal tiene naturaleza propia. Entonces ahí volvemos a que una religión monoteísta te diría no, el mal es la ausencia de bien, como te decía San Agustín, y una religión dualista te diría sí, el mal es algo paralelo siempre al bien y que ambos conforman la realidad. Entonces son dos niveles de análisis que a veces pueden relacionarse, otras veces no necesariamente porque pueden haber distintas doctrinas. Pero volviendo, por ejemplo, a algo que nos interesa muchísimo para analizar la actualidad, porque ya no es solo de acuerdo a la visión religiosa que tengamos, sino a la visión de comprender que en el mundo, el mal está en el mundo, que puede desarrollarse si el hombre quiere que se desarrolle. Y nosotros hoy decimos que lamentablemente, hoy en día, el mal se ha desarrollado a niveles globales. Y cuando decimos globales, decimos de toda la tierra. Y es un mal realmente casi que indetenible, o por lo menos sumamente difícil detenerlo, a menos que el ser humano reaccione y pueda asumir voluntariamente el deseo de hacer bien. Entonces, bueno, ya eso sería hablar de los cuatro ejes que pudiéramos esperar un momento y seguir con la Así es. conversación. Enrique, hay muchas preguntas, mucha gente te está escuchando con muchísima atención y te han enviado algunas cosas, por ejemplo, de Lima, te dicen, ¿es posible que la bondad lleve también un poco de maldad? Esa es la pregunta número uno. La pregunta número dos tiene que ver con el mal y la maldad. ¿Se puede establecer alguna diferencia o es la misma cosa? Y la tercera pregunta es que la maldad tiene algún tipo de evolución, es decir,
Ajá, bueno, sobre la relación del mal y la maldad es la producción del mal, así como la humanidad es la producción del hombre. Ajá, Entonces, la maldad es cómo se expresa el mal. el mal. Ahora, siempre a veces nos podemos estar preguntando cuál es la naturaleza del mal. Entonces hay que tener varias respuestas porque hay varias visiones acerca de la naturaleza. Pero si algo nos, por ejemplo, la visión de San Agustín es que el mal, su naturaleza es la ausencia de bien. En las religiones dualistas es que el mal es permanente, constituye la realidad. Y la tercera, que es una posición que puede ser compartida por distintas disciplinas, el mal es potencialmente del mundo. O sea, el mal está en potencia en el mundo, independientemente de que cada uno pueda tener una definición distinta de qué es el mundo. Pero en el mundo, por ser algo limitado, algo finito, y esto es una respuesta filosófica, porque el mal solamente no existiría en lo absoluto, pero en cualquier cosa finita, digamos, si lo absoluto es lo infinito, ahí no existe el mal. Pero en el mundo, como es finito, ahí sí puede potencialmente existir el mal. Pero el mal lo causan los seres humanos. No tiene existencia, en esta teoría, no tiene existencia fuera del ser humano. Es decir, el ser humano es el que hace posible el mal. Oye, Y esto es importante porque a veces se usa como excusa de que algo así como el mal está en el ambiente y alguien se vuelve malo porque estaba en el ambiente. No, alguien se vuelve malo porque quiso volverse malo y por lo tanto tiene que acarrear las consecuencias morales, éticas y jurídicas de la maldad que ha hecho. oye, eso que tú dices es muy interesante y tiene mucho trasfondo. Enrique, yo siempre creo, bueno, donde se pone a prueba el libre albedrío es en esa potencialidad que tiene el ser humano para Exacto. hacer el bien o para hacer el mal. Yo digo, en ese sentido, el ser humano es poderosísimo porque tiene todo el potencial del mundo para hacer el bien y tiene todo el potencial del mundo para hacer el mal. Pero sin embargo, hay veces que uno ve contextos para algunos seres humanos donde tú dices, bueno, pero qué difícil era para él sobrevivir sin de alguna manera hacer el mal. Digamos, la persona que nació en un barrio muy pobre donde hay muchísima maldad y él tiene que hacer el mal para defenderse. Entonces uno se pregunta, ¿hacer el mal a veces para defenderse, para sobrevivir, este, tendrá la misma dimensión del mal que se hace con toda la intencionalidad de hacer daño por unas razones futiles, etcétera? Y me lleva también a otra reflexión o pregunta que se hace la mayoría de las personas cuando aborda este tema y se pregunta, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Necesitamos nosotros los seres humanos experimentar el mal para crecer, para mejorar? ¿Por qué existe el mal si Dios es bueno? Ajá, entonces ahí tenemos que responder, porque fíjate, esa pregunta ya me ubica a mí en las religiones monoteístas, me ubica especialmente en el cristianismo. Entonces en el cristianismo te dice que Dios amó tanto al mundo que de sí mismo que hizo una creación, donó la creación. La creación es producto del amor de Dios, es decir, una gratuidad total. Esa creación, Dios habló con el ser humano cuando lo creó y le dijo, tienes el libre albedrío, yo te quiero tanto que quiero que seas libre. Por lo tanto, el mundo que se ha creado con esas limitaciones, ahí está el hombre con sus limitaciones y es libre de optar por el bien o de optar por el mal. Pero Dios no es el que ha creado el mal está latente en el mundo porque es finito. Ahí hay una connotación, una cualidad objetiva de aparición del mal, la finitud de los recursos. Entonces, en esa finitud, el hombre decide qué hacer, decide actuar a favor del bien o actuar a favor del mal. Pero Dios no tiene nada que ver con eso porque Dios no crea el mal en el mundo. Dios crea el mundo y crea el mundo y al crearlo, para crearlo necesita ser finito, porque el mundo no puede ser infinito, sino el mundo tiene que ser finito. Entonces ahí hay una condición estructural.
una estructural de que es la característica de que el mundo sea finito. Entonces, la posibilidad, eso en relación a tu segunda pregunta, es el hombre quien decide por el libre albedrío y por lo tanto es el hombre el responsable de la aparición del mal. Ahora, cuando en la primera parte tú decías una persona que se ha criado en unas condiciones adversas donde todo es violencia a su alrededor y él tiene que ser violento para surgir, ahí también viene la pregunta moral. Tú eres violento contra los que hacen violencia contra ti, eso sería defensa personal. Pero si tú eres violento contra los débiles, eso es una maldad. Porque ahí también implica tener una condición moral. Porque si no, sería una coartada de que porque hubo personas que me hicieron mal, entonces yo tengo esa coartada moral para hacerle mal a cualquiera. No, si alguien me hace mal, yo tengo el deber de defenderme de ese mal. Y en ese momento, como es defensa propia, no estoy haciendo ningún mal. En cambio, cuando yo, tomando como excusa que alguna vez sufrí maldades de otras personas, y entonces consigo a personas débiles y le hago las mismas maldades, eso no es moralmente aceptable, porque lo que estás haciendo es reproducir el mal. Sí. Yo te hice una pregunta que quedó en el aire que tiene que ver con esas cosas que uno se imagina y es inevitable eso. Y ahora me recuerdo de otra. La primera es que el mal o la maldad tiene algún tipo de evolución. Es decir, ¿dónde aparece la perversidad y qué tipo y qué significa ser perverso con relación Sí, al mal? Y la otra pregunta es que científicamente se puede ubicar el mal en alguna parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, me imagino el cerebro. bueno, ahí vamos a la primera que comparado con la segunda es fácil, es más fácil, es mucho más fácil. En en la primera, el mal, por supuesto, que tiene gradaciones. Y como el mal es una actitud moral y la inteligencia es una actitud de la mente, tú puedes utilizar la mente para el bien, pero también puedes utilizar la mente para el mal. Y desde ese punto de vista, nosotros podemos tener muchísimos ejemplos de personas que intelectualmente eran unos genios y desarrollaron la maldad a una escala inconcebible antes de ellos. Por ejemplo, Hitler era un genio, Stalin eran genios políticos. Y hay que ver lo que inventaron o cómo utilizaron su inteligencia para profundizar en una diversidad de mecanismos de la maldad. Porque los campos de concentración donde el nazismo asesinó a muchos, entre ellos a varios millones de judíos, con lo que hoy se conoce y se debe seguir conociendo como el Holocausto. Pero si nosotros comparamos esos campos de concentración que duraron 6 años y causaron esos desastres, también deberíamos hablar de los campos del Gulag, Sí. que duraron muchísimos años y dirigidos por Stalin. Entonces, por supuesto que el mal puede evolucionar, porque así como la mente ayuda a desarrollarse las cosas buenas, también ayuda la mente y la inteligencia a desarrollarse las cosas malas. Sí, Enrique, me pregunto también sobre este tema del mal que siempre genera tanta polémica. Uno pudiera plantearse la posibilidad de que algún día desaparezca. Yo sé que desde el punto de vista de algunas religiones del mundo, mm, hay, digamos, planteado un escenario en el que algún día los seres humanos evolucionarán a tal nivel que prácticamente se harán uno con Dios y el mal desaparecerá como un retorno al origen. Pero eso lo pregunto junto con otra pregunta más terrenal. En muchos asesinos en serie, cuando se les ha hecho estudios en el cerebro, han encontrado unas disfunciones que de alguna manera
no justifican nunca, pero explican comportamiento maligno, hasta el punto que son después tratados, por supuesto, como criminales, pero más que criminales, personas locas, fuera de sí. Uno se pregunta en esos casos, ¿es el mal obrando por sí mismo, sin ya la fuerza del libre albedrío del ser humano, sin ya la escogencia que puede tener cada ser humano de esa potencialidad de hacer el bien y el mal, sino ya es como esa pregunta inicial que hacía Luis, el mal obrando por sí mismo con independencia de los seres humanos sobre los que va a actuar? Ajá, fíjate que ahí hay una pregunta igual parecida a la que había dicho Luis antes y que bueno, como hacen dos preguntas grandes, uno se va con una y luego se distrae y ya se le olvida la primera, pues nada más que tú la recuerdas porque a uno no le es difícil tener dos ideas tan grandes simultáneas. Uno tiene dos oídos, pero oye una sola cosa, ya con el segundo. Ajá, ese es bien interesante porque fíjate que ahí está presente. Primero, nosotros debemos ver cuál es la naturaleza del mal que nosotros aceptamos. Porque si el mal puede dejar de existir, entonces uno tendría que aceptar primero la versión de San Agustín, de que el mal, como no tiene naturaleza propia, sino es la ausencia de bien, entonces no tiene por qué seguir existiendo, porque puede ser eliminado. Si todos nos volvemos buenos, el mal desaparece. Eso es según la versión de San Agustín. Pero si asumimos la versión maniqueísta de las religiones dualistas, incluso el zoroastrismo, diríamos que el mal nunca va a desaparecer. Eso tendríamos aquí tomar una opción. Y luego podemos tomar la otra opción, que si nosotros tomamos la primera opción, que es la de que el mal no tiene naturaleza propia, sino ausencia de bien, podemos entonces también hacer nuestro la tercera, de que el mal existe potencialmente en el mundo, pero no obligatoriamente. Si aceptamos esa hipótesis, podríamos decir, el mal es evitable. Es posible, pero evitable. Y sabemos que lo posible no es obligatorio. Lo posible puede ser evitable o realizable. Desde ese punto de vista, podríamos decir que sí puede existir un mundo sin mal. Puede existir, por supuesto. Si aceptamos la primera y la tercera visión, ahí podemos responder que sí es posible. Si aceptamos la segunda, no es posible. Ahora, el que existan partes del cuerpo que puedan estar afectadas y pueden, en lo que han estudiado, pues, sobre todo los psicólogos, tú eres psicólogo y has estudiado eso mucho más que yo, es evidente que pueden haber comportamientos orgánicos que induzcan a no ver claramente las consecuencias de sus actos. En cuanto no a que no sepa lo que va a pasar, sino a que no sienta apego moral a lo que va a pasar. Y eso, por ejemplo, es fácil de hacer si tú tienes una sociedad permisiva, una sociedad que en la práctica puede definirse como inmoral, pero las personas que son inmorales no lo asumen así. Estoy hablando de los intelectuales, muchos postmodernos, no asumen que son inmorales, sino dicen que la moral es relativa. Pero decir que la moral es relativa es de una vez decir que lo único absoluto que existe es el mal. ¿Por qué? Porque para que una moral exista tienen que haber valores absolutos para clarificar bien lo que es el bien y para clarificar lo que es el mal. Cuando tú te niegas a clarificar es porque de una vez estás negando al bien, porque el bien es el que se oculta y entonces hay una maldad total, una maldad absoluta, que aunque no podamos ver los cuatro ejes del mal fundamentales de hoy, pero podríamos con un ejemplo muy sucinto hablar del cuarto, el terrorismo, y colocar en el terrorismo el ejemplo de Hamás. Hamás bombardea a los civiles de Israel, es decir, que no son beligerantes, pero además coloca como escudo a sus propios civiles, es decir, hace un doble acto de maldad. Lo más sorprendente es que es apoyado y aplaudido por un sector importante del mundo, lo cual quiere decir
en términos de comparación histórica, que el paroxismo que se lograba en el Imperio Romano cuando las personas iban a un circo y al final pedían la muerte o la vida de los gladiadores, con todo lo que eso llega a nuestra imaginación, hoy ocurre y está ocurriendo con los aplausos que se le dan a Hamás. Y todo Estamos en en un nombre circo de Dios, ¿no, Enrique? y lo que es peor, profanando el nombre de Dios. Y estamos hablando de miles de personas en el mundo. Hoy se aplaude, es decir, el mundo que aplaude a Hamás es el mismo mundo que aplaudía la muerte de los gladiadores en la época romana. Lo que pasa que en la época romana era minoritario y estaba circunscrito al circo, que es una esfera de arquitectura muy delimitada. Hoy en día está globalizada el aplauso al mal, el aplauso al circo romano. Terrible. Mm. Realmente lo que acabas de decir es demasiado importante. Y te pregunto porque esta conversación es pero muy interesante. El bien tiene un límite, se puede acabar, y el mal o la maldad es infinita. Ahí volvemos, que nuevamente tienes que ubicarte en las opciones. Si asumes la opción monoteísta, el bien no tiene límite porque Dios es bueno, verdadero y bello en la definición monoteísta. Por lo tanto, ahí no hay límite, porque la belleza por estar en Dios es total, lo bueno por estar en Dios es el todo, y la sabiduría por estar en Dios es todo. Entonces eso no tiene límites. En cambio, el mal, si lo vemos desde el punto de vista monoteísta con San Agustín, el mal sí tiene límites, sí lo tiene, y es obligación moral del individuo optar por el bien públicamente y con toda la fuerza interna que posea, porque precisamente a veces otros lo han dicho, que el mal avanza es porque los que creen en el bien no lo dicen en alta voz. Entonces, ahí hay una disyuntiva que afecta la condición existencial de cada quien, que debe optar y es imposible no optar o por el bien o por el mal. Sí. Es una cosa realmente impresionante lo que estamos hoy escuchando de una vez. Y aquí hay un oyente que nos dice o nos pregunta, que ese es un tema que hay que explorarlo también. eh, la felicidad, ¿dónde lo ubicamos entre los dos? Entre el bien y el mal. Bueno, resulta que la felicidad no puede definirse, de acuerdo a mi punto de vista, no puede definirse desde lo externo al ser humano, sino lo que cada ser humano considera felicidad. Entonces, por ejemplo, hay personas que pueden decir, mi felicidad está en hacer el bien, mientras otros pueden decir, mi felicidad está en hacer el mal, o mi felicidad es hacer 50 y 50. Es decir, la felicidad, como es algo humano, solamente la puede definir cada ser humano. La felicidad no es una entelequia que existe por encima del ser humano, salvo en el absoluto, que para quienes somos creyentes, la felicidad absoluta es estar con Dios. Pero eso es para quienes somos creyentes. Claro, Quienes no son creyentes tendrán otro tipo de definición de felicidad. sí. Quedó también una pregunta en el aire y que tiene que ver con lo científico. ¿Te acuerdas que te hice la observación? Es decir, ¿hay alguna forma de ubicar en el cuerpo físicamente o científicamente la ubicación del mal? ¿O es algo que es como una sombra que está por encima de cualquier cosa? Yo te hago esa pregunta por una sencilla razón. Preparándome para esta conversación contigo, me encontré con un papel que hablaba de de un escenario Mad Max. Mad Max, si yo no sé si tú recuerdas, fue una Sí, sí, sí. película muy exitosa de Hollywood, en donde todo era maldad, todo era maldad. Y había un sector pequeño
que trataba de defenderse, pero también con violencia y agresividad. Es que existe esa posibilidad. Bueno, fíjate que ahí hay varias cosas que podríamos plantearnos. Primero, no pensar que el mal o el bien son entelequias que tienen existencia propia. Es decir, así como, por ejemplo, que uno diga, aquí está hay una nube, esta nube significa el mal, el que pase por ahí, la nube lo llena de maldad. Y aquí hay una nube que es buena, el que pase por esa nube, la nube lo llena de bien. El bien o el mal no existen por sí mismos en cuanto a que sean entelequias, que hay que diferenciar desde el punto de vista religioso, es que hay otros seres, para quienes somos creyentes, hay otros seres que pueblan el universo, que digamos, utilizando esos términos técnicos, ya hoy en día no están encarnados para utilizar otras religiones que lo plantean así, pero que fue que cuando tuvieron en vida, si son seres humanos muertos, representaban y se habían afiliado tanto al mal que son personas malignas hoy en otra dimensión, pero que siguen afectando a las personas. Eso para hablar de otras religiones que lo hacen suyo, como pueden ser las religiones espíritas basadas en Allan Kardec. Ahí tendríamos otra dimensión del problema, porque hasta ahora hemos introducido dos tipos de religiones, pero se puede introducir más. Desde el punto de vista, digamos, más filosófico, incluso científico, yo, por ejemplo, no creo que el mal sea una entelequia que existe por sí mismo. El mal es la posibilidad de hacer mal. El mal, porque si el mal tuviera existencia propia, ya estaríamos haciendo nuestro las religiones dualistas. Como no la hacemos porque asumimos la posición de San Agustín, entonces el mal no tiene naturaleza propia, no tiene existencia propia. Lo que existen son personas malas y también podríamos decir otros entes que no son personas, que son malas, de acuerdo a otro tipo de religiones. Ahora, hablar de, por ejemplo, la posibilidad de un mundo solo de maldad, ya eso es una teoría que no plantea, por ejemplo, ninguna religión. Y entonces, ¿de dónde puede venir esa teoría? O sea, ¿quién la pudiera sostener? Porque científicamente la ciencia, por ejemplo, para que tiene que demostrar empíricamente las cosas, para las ciencias lo que empíricamente existe es el bien y el mal. Digo, la ciencia, especialmente la ciencia filosófica, pero no existe empíricamente una sociedad que pueda definirse como una sociedad completamente mala. Por lo tanto, esa posibilidad de que exista un mundo solo malo tendría que tener por atrás, por ejemplo, una visión cosmogónica. ¿Cómo ha surgido un mundo enteramente malo? ¿O cómo se ha convertido en un mundo enteramente malo? Entonces habría que crear habría que tener otra teoría que hasta lo que yo sé, incluso las religiones que son propiamente satanistas, ellos no plantean que todo es malo, sino lo que es malo es lo que existe y que si se voltea, vamos a colocar esa imagen muy fácil, sería el bien para ellos, lo que sería bien para ellos. Pero no conozco una religión que haya desarrollado una teoría cosmogónica que pudiera explicar por qué un mundo puede ser solamente malo, porque lo que existe empíricamente y la ciencia no puede ir más allá de esa posibilidad de demostración empírica, es que lo bien y lo mal están como en un combate permanente. Enrique, se me ocurre un tema que tanto tú como yo manejamos, y Eduardo, por supuesto, muchísimo, muy bien, que es el tema de las relaciones internacionales y la conformación de un nuevo orden. Y la conformación de un nuevo orden mundial trae consigo una cantidad enorme de problemas, consecuencias negativas y consecuencias, por supuesto, positivas. Ahora, en esa conformación, en el surgimiento
de esas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y con todo eso que va a ocasionar desempleo y que en algunos casos o mejorar las condiciones de otros. Y vemos, por ejemplo, que hay lugares en el mundo que con o sin tecnología nueva y renovable, la situación no va a cambiar. ¿Cómo establecer la maldad ahí si lo que se está defendiendo son los intereses y la supervivencia de tu propia sociedad? Por ejemplo, en el caso chino. Bueno, precisamente ahí hay una escogencia. Hay una escogencia como los bienes son considerados escasos. Hay sectores que piensan, y lo logran a veces, apropiarse de la mayoría de los bienes, independientemente de las consecuencias negativas que va a tener para las otras personas que no acceden. Eso incluso en un término, vamos a llamarlo de cinismo político, es la convicción que tienen hoy en día importantes sectores dominantes mundiales que han considerado a otras partes de la sociedad y a otras sociedades como desechables. Es decir, para algunas sociedades dominantes ya hay otras que son desechables. Por eso, por ejemplo, en lo que uno de los ejes, el eje de Unidos contra la Vida, conformado por las 3 letras, E de eugenesia, A, ya sabemos de A, B, y la otra E es eutanasia. Es decir, eugenesia, aborto y eutanasia. Ahí hay una concepción muy clara de que hay personas que sobran. Cuando algunos de estos dirigentes mundiales te dicen, si la población antes de que llegue a los 8.000 millones hay que rebajarlo a 3.000 millones, ¿qué te están diciendo? Bueno, vamos a planificar cómo hacemos para que estas personas consideradas desechables terminen de desaparecer. Terrible. Eso es uno de los intentos. Terrible. Y es evidente que es una de las 4 grandes expresiones de la maldad globalizada hoy en día. Eso es terrible. Eso es terrible. Muy duro. Mi querido amigo Enrique, oye, una vez más, te agradecemos esta oportunidad de hablar y sobre un tema tan profundo y con tantas aristas como lamentablemente el tiempo siempre en los medios es como corto, el tiempo pasó rapidito. Claro. Pero bueno, nos gustaría tenerte de nuevo en el programa y seguir conversando. Claro. El tema, a mí hay un tema que es el que tú nos sugeriste y que lo vamos a hacer, que es el fin del mundo. Eso es, porque además se puede relacionar con esto fácilmente. Ese va a ser el siguiente programa. Bueno, yo estoy siempre encantado con las invitaciones de ustedes porque me hacen a mí reflexionar, pensar, aprender de ustedes, porque cada pregunta que hacen es una recta de 100 millas para el home y entonces normalmente me ponchan, pero bueno. Nosotros nos preparamos mucho y tomamos mucho en cuenta todo lo que tú nos dices, la lectura. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Igualmente para ti y para Eduardo. Muchísimas gracias. Anthony, por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias.